Gloria a Dios, buenas tardes a todos los oyentes. En el nombre de Jesús, nuestra gran deseo, el corazón del Templo de Jesucristo se retire. Hemos estado enviando mensajes, todo ha sido siempre por los diferentes pastores que hemos estado mandando los mensajes. La pastora Rita, el pastor Elías y yo, para que, pidiéndole a Dios que puedan lograr en estos tiempos que estamos viviendo y en la forma que estamos usando esta plataforma, que ustedes puedan recibir bendición, llenarse de la unción, la paz, la tranquilidad que se necesita siempre para mantenernos ecuánimes, mantenernos bien, mantenernos en gozo y en alegría y fortalecidos. Así hoy también le pedimos al Señor lo mismo para que ustedes reciban toda la enseñanza de hoy y se sientan gozosos, regocijados, sabiendo que Dios está cuidando al pueblo, que Dios está con nosotros, que la presencia del Señor está aquí, que el Espíritu Santo está haciendo la maravillosa obra que está haciendo en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Le damos la honra, la gloria, el avance y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un salmo. Salmo 11. Vamos a leer el Salmo 11. Pueden abrir sus Biblias. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Podemos confiar en Él, porque Él siempre estará cuidando de nosotros. Salmo 11. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Porque he aquí los magos quieren ganar, disponen sus saetas sobre la rueda para saetear y juzgando a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová ha hecho el sagrado templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover fuego, azufre, y hierro abrasador será la porción de pan y trigo. Vamos a leer el 7 todos juntos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el recto mirará su rostro. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a estar alabando al Señor, a gozarnos con Él. Amén. Porque Él nos da el gozo, la paz, la alegría. Él cambia nuestro lamento en baile. Como David danzaba, yo también quiero danzar. Como David danzaba, yo también quiero danzar. Quiero cantarle con gozo a mi Señor que conmigo está. Quiero cantar la alabanza a mi Jesús que vivo está. Ahora levanto mis manos
purifica con su fuego. La palabra nos enseña que dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso buscamos esa unción fresca, esa unción nueva, cada día del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta hora le adoramos y le pedimos al Señor que nos unja con ese aceite fresco de su unción. Amén. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dígale, úngeme, Sí, Señor. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. podamos sentir tu presencia en cada momento en nuestro corazón. Bendito es tu nombre, gloria sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
amados hermanos. Seguimos con las enseñanzas de lo que es, o el título que le habíamos dado a este tema: hay que limpiar la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a tocar la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué acontece en la iglesia de Pérgamo. Para eso vamos nosotros a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y vamos a estar leyendo en Apocalipsis 2, 13 lo que es a la iglesia de Pérgamo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, amados hermanos, hemos estado estudiando la iglesia de Éfeso, hemos visto también la iglesia de Esmirna, hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Aquí hay una cosa bien importante. Presenta una iglesia con doctrina, o sea, una iglesia que dentro de esa iglesia, dentro de ese fundamento, hay doctrinas que las guardan o las retienen, porque retener se dice guardar, de cosas que no debemos ejecutar o ejercer o hacer o realizar. Bien, también recordamos aquí que en este estudio de estas iglesias estamos viendo el ayer, que son las cosas que le presentaba el Señor Jesucristo a Juan, que le decía que la iglesia estaba haciendo o estaba ejecutando lo que está aconteciendo en el momento, o sea, en el hoy, y lo que va a acontecer a esa iglesia para el futuro. Continuamos en esos puntos igual. El Señor Jesucristo le decía a Juan en la isla de Patmos, cuando le hablaba por medio de esa visión que él vio, que a la iglesia de Pérgamo dice: conozco tus obras, en el ayer, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí hay una connotación histórica. Se supone que la iglesia de Pérgamo estaba ubicada en un lugar donde había un ídolo, y este ídolo era uno de sus dioses más renombrado en ese momento, en esa época, en ese tiempo. Por eso se cree que se le da el nombre del trono de Satanás. Pero nosotros también se puede decir que el pueblo que ha aceptado a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, también se encuentra donde está el trono de Satanás, porque muchas personas que habitan en nuestro país, en nuestra tierra,
y en el territorio donde estemos ubicados, muchas veces la mayoría son personas que creen en dioses paganos o en otros dioses. Así que estamos habitando en el territorio de Satanás. Amén, en el trono de Satanás. Pero aún así el Señor le decía a esta iglesia, pero lo bueno que tú tienes es que todavía retienes mi nombre, hablas de mí. El Señor Jesucristo le decía, hablas de mí, eso es bueno. Y lo otro, que retienes la fe. Tienes la fe de un verdadero cristiano. Fíjese, y decía, aunque Antipas, el testigo fiel, mi testigo fiel, y todavía con un reitero él lo dice, mi testigo fiel, porque fue una persona que lo llevó hasta la muerte, o sea, él llevó y murió, pero diciendo que era un cristiano. Y el Señor le llama testigo fiel. ¿Se acuerdan? La iglesia anterior, Esmirna. El Señor quiere, dice, sé fiel hasta la muerte. Bueno, eso, así fue Antipas y murió. Vamos a ver el hoy, está en el 2.14. Y aquí es donde nos vamos a centrar un poquito más porque hay que escudriñar este versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero también en el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay dos doctrinas en esta iglesia. Estas dos doctrinas no están a consono con lo que debe llevar una iglesia en marcha, una iglesia de Cristo. Y el Señor le dice, tengo contra ti unas pocas cosas. Eran verdad que eran unas pocas cosas, pero ¿cuáles son las pocas cosas que tienen? Dice que retienes allí a los que tienen la doctrina o mantienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Dos doctrinas. Usted sabe, amado hermano, que esto es bien importante, que nosotros lo tengamos presente. Cuando hablamos de Balaam, tenemos que irnos al libro de Números. Vámonos al libro de Números. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 6. Resulta ser que Balaam era hijo de Zipar, pero en este momento era el rey de Moab. ¿Se acuerdan de Moab, de Ruth? ¿Se acuerdan de dónde salieron los moabitas? De las hijas de Lot, ¿se acuerdan? Bueno, este Moab tiene un rey ahora mismo que está preocupado porque el pueblo de Dios está creciendo. Está preocupado porque el pueblo de Dios se está fortaleciendo. Está preocupado porque el pueblo de Dios está llevando, está haciendo la voluntad de Dios y Dios lo está progresando. Y ellos empiezan a preocuparse porque este pueblo está haciéndose en un número muy grande. Y le piden a un profeta que existía en ese momento, en ese tiempo, llamado Balaam, que maldiga a este pueblo. Versículo 6. Dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Usted se preguntará en este momento, pero pastora, ¿qué es lo que usted está diciendo? Usted está diciendo que hay dentro de la iglesia personas que desean que el pueblo de Dios sea maldito. Sí, eso es lo que está diciendo allí. Porque si me está diciendo que hay dentro de la congregación, dentro del grupo, dentro de la iglesia de Pérgamo, hay personas
que retener es quedarse con ella. La doctrina de Balaam quiere decir que son esas personas que en ese tiempo, como Balaam, que dudó en ese tiempo, ¿verdad? O desobedeció a Dios. Hay dentro de la iglesia personas que dudan que verdaderamente Dios se mueve dentro de ese lugar, que desobedecen la figura que Dios puso en ese lugar como el ángel de la iglesia. Fíjense, en el versículo 8, Él les dijo, reposad aquí esta noche. ¿A quiénes? A los hombres que lo fueron a buscar. Fueron a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo. Y Balaam le dice, reposad aquí esta noche y yo os daré respuestas según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. O sea, en pocas palabras, el profeta va a consultar a Dios. Va a consultar a Dios y le va a preguntar, ¿debo maldecir a este pueblo que dice Balaam que se está haciendo numeroso? Pero vamos a ver la respuesta de Dios en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Se da cuenta? Dios le dice a Balaam, no vayas con esos hombres, porque ese pueblo que tú dices que está creciendo y que ellos están preocupados por ese pueblo es bendito. Amén. Así Balaam se levantó, versículo 13, por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, Padre del cielo y de la tierra. Aquí hay algo bien importante si usted se percata de esto. Él como niño regañado, pues fíjese que él quería ayudar a Balaam, pero Dios no lo dejó. Él dice, Dios no me quiere dejar ir con vosotros. Santo Dios. Dios le está diciendo que ese pueblo está bendito. Dios le está diciendo, yo he bendecido ese pueblo, porque para que ese pueblo esté próspero es porque Dios lo ha bendecido. Pero esta iglesia tiene a estos hombres que no les gusta que los demás prosperen. Tienen a estos hombres dentro de la iglesia que cuando ve que la iglesia hay un movimiento muy hermoso, una armonía, una compañía dentro de la iglesia, quieren frustrarla. Sí, amado hermano, mire. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Son esas personas que tratan de ponerle tropiezo al hermano, a la hermana, porque no le agrada que te estés yendo bien, que estés haciendo las cosas que Dios le agrada, que te estés levantando a orar de madrugada, que busques la palabra, que leas la palabra, que seas un siervo que hace la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, amados hermanos. Si nos vamos al capítulo 25, de ahí mismo, del libro de Números, 25:1, y dice, moraba en Israel en Sitín y en el pueblo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, versículo 2, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Sí, amados hermanos, yo conozco personas que se han congregado o se congregan en una iglesia, pero lo invitan a una fiesta en un tiempo en donde se agarran como 4 o 5 días de fiesta y dejan de ser creyentes, dejan de ser cristianos y se van a esas fiestas
ahí se olvidan de Dios. Y ahí dice que sacrificaban, porque la persona que hace esto sacrifica a dioses paganos. Y la semana pasada, antepasada, cuando la iglesia de Éfeso mencionamos un versículo que el Señor decía, lo que les sacrifican, decía Pablo, se los sacrifican a los demonios. Amén. Escuche bien, esta persona está metida en la iglesia. Porque si no, ¿por qué entonces el Señor le dice al ángel de la iglesia, tengo contra ti que retienes a esas personas allí? Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, de saber verdaderamente, cuando nosotros escuchamos algo, ven acá, hay que llamar a la persona para que confiese su pecado y que se arrepienta, porque es lo que el Señor está pidiendo, arrepentimiento. Que muchos hacen lo que hacen, quieren venir a la iglesia, quieren sentarse y no quiere que nadie le diga nada, que no se le llame, que no se le discipline, que no se le diga, bueno, usted no puede subir al altar. Te cuestionan, ¿por qué yo no puedo subir al altar? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Y no se percatan del pecado que han cometido. Porque se habla hasta de fornicación y de sacrificios a ídolos paganos. ¿Sí? Yo pensé que esto no ocurría. Yo decía, pero ¿cómo puede el Señor hablar a la iglesia de Pérgamo y decir que hay personas que les sacrifican a ídolos, que hay personas que fornican? Sí, amados hermanos, sí las hay. Fornicar es acostarte con un hombre o con una mujer antes del matrimonio. Ese es fornicar. Y nuestras iglesias están llenas de fornicaciones. Muchas personas se están acostando sin ir a un matrimonio con hombres y con mujeres. Y hay de aquellos que se acuestan con los de su mismo sexo. Eso es fornicar. Y fíjese, el Señor le dice aquí a Juan que está en contra de esto y que ponen piedra de tropiezo. Yo quiero que vayamos a segunda de Pedro, el libro de Pedro, segunda de Pedro. Vamos a ver qué es esa piedra de tropiezo que ponen. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: casi en todas sus epístolas, Pedro decía, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿A quién le está diciendo eso? A la verdadera iglesia. Cuidado con este tipo de personas, porque esta persona te va a decir, pero no importa que tú hayas cometido ese pecado. Como dicen los nicolaitas, dice que se cree que la doctrina de los nicolaitas viene de Nicolás, uno de los diáconos que hubo en la época de cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y los discípulos quedaron esperando la llenura del Espíritu Santo y después empezaron el evangelio a los pueblos. Se crea el diaconado y en ese diaconado había un diácono llamado Nicolás que decía que cuando había que sacrificar alimento a los dioses, ese alimento que se sacrificaba, porque lo que pasa es que en aquella época el sacrificio era que mataban un ternero, mataban un cordero y se lo entregaban a los dioses, y muchos de esos que entregaban a esos dioses venían y la carne que quedaba la vendían en el mercado.
y la gente sabía que era carne sacrificada a los dioses, iban y la compraban. Y entonces Nicolás decía, pero bueno, después que oremos aquí y santifiquemos esto, ya ese alimento está santificado y no importa que haya sido sacrificado a los dioses. Eso es lo que decía la doctrina nicolaitas. Y esa misma doctrina también decía que después de la fornicación, la persona tenía que mantenerse 8 días fuera de asistir al templo, y después de esos 8 días, cuando llegaba a la iglesia, ya llegaba santificado porque ya pedía que lo santificara. Entonces allí vemos nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que piensan que no están haciendo mal con eso, que eso está muy bien. Pero lo que no saben es que a Dios no le agrada. Si nosotros nos vamos al capítulo 25 del libro de Números, ¿qué pasó con la fornicación que hubo en ese momento, en ese tiempo? Fíjense, Balac quería maldecir al pueblo y Dios le decía, este pueblo es bendito. Pero no había terminado Balaam de bendecir al pueblo en los 4 oráculos, cuando ya el pueblo que estaba en Sitín había ya fornicado con las mujeres de allí. Y esa fornicación, ustedes saben a qué consecuencia les llevó: a que hubiesen 24,000 muertos. 24,000 muertos después que el furor de Jehová se encendió contra ellos. Y le dijo a Moisés que ahorcara ante Jehová, delante del sol, el ardor de la ira, versículo 4, 25:4, de Jehová se apartara de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor, que era el dios al que les sacrificaban en ese momento. Amén. Y mueren 24,000 personas. Yo me pregunto, amados hermanos, y me lleva a una preocupación, porque nosotros hemos hablado de la pandemia, que ha sido un virus que ha sido mezclado por un país, y que ese país lo regó, y que esto es para afectar la economía, esto es para que haya un gobierno mundial, un único gobierno, para que haya una única moneda, qué sé yo, le hemos dado muchos nombres y apellidos a la pandemia. Pero yo escuché a no sé si era un sacerdote judío, decir que el semen es calor, y que el semen, que es vida, que es calor, estaba cayendo en frío, y que tanta era lo que habían hecho que se había enfriado la tierra, no había calor, que Padre Abraham había retirado la bendición para la tierra. Usted sabe que cuando esto pasa salen muchas cosas, pero yo me percataba y yo decía: Dios mío, no teníamos muchos días de haber pasado el carnaval. Y mucha gente le decía a los gobiernos que suspendieran esa fiesta porque venía esto del coronavirus. Pero ellos prefirieron irse a esta fiesta, entregarse a dioses paganos, a hacer cuantas orgías y cuantas fornicaciones quisieron. Lo hicieron y nadie se los impidió. Pero yo le voy a decir, amados hermanos, lo que me dice la palabra de Dios en consecuencia a esas fornicaciones. Vámonos ahora al libro de Jeremías. Déjenme buscar exactamente el capítulo. Jeremías capítulo 3, versículo 2. Vámonos al libro de Jeremías capítulo 3, versículo 2.
Fíjese lo que dice Jeremías 3:2. Dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Sí, amados hermanos, la contaminación de lo que nosotros estamos teniendo ahora, de esto que hablamos del coronavirus, es por la cantidad de fornicaciones que ha habido en la tierra. Hombres y mujeres que no esperan al matrimonio, niños y niñas que están teniendo relaciones sexuales desde edades tempranas. Pensábamos que Dios no se iba a molestar, pensábamos que Dios no está viendo nada de esto, pensábamos que como esos pedófilos que violentan a las niñas en edades tempranas, y ahora no nada más a las niñas, sino también a los niños. Alteran su cuerpo si los venden. Dios tenía que hacerse el que no ve, el que no oye, con todo lo que estaba aconteciendo en la tierra, y que la maldición no cayera en ella, pero si estamos nosotros mismos contaminados. Fíjese que dice que ahora que estamos resguardados con estos 40 días, cómo se ha ido limpiando la tierra de la contaminación del hombre. Y yo digo que también se ha ido limpiando la tierra de la contaminación de las fornicaciones, porque tienen que controlarse más. Quiere decir, amado Dios, quiere decir, amados hermanos, que lo que señalaba este libro, este texto, acerca de esas personas que tienen esas doctrinas, de Balaam y de los Nicolaitas, son personas que todavía aceptan que las fornicaciones son buenas. Y miren, fíjense, para que usted vea, religiosos que en un país son renombrados y a nivel mundial son bien renombrados. Usted sabe que decían, llévese su condón, aquí está. Y mucha gente en las, ¿cómo es que se llama eso? En los Albrook Malls, ahí se paraban para regalar los condones para que la gente fuese y hiciese sexo a diestra y siniestra. Y que después de pasado ese día de carnaval, viniesen al día siguiente, al mediodía, vinieran con una crucecita de ceniza en la frente diciendo, me arrepiento del pecado que hice durante estos 5 días de orgías. Sí existe la iglesia que a eso lo ve bien, que dice que eso es bueno. Lo único que cuídense con preservativos, para que las niñas no queden embarazadas y para que los hombres no sean contagiados de SIDA. Eso no es lo que Dios nos dijo. Amados hermanos, la palabra tropezar, pone tropiezo, tiene 3 significados importantes. Uno de ellos es, ya vamos a ir acabando, vamos a ir cerrando. Uno de ellos es que impiden. Otro, tropiezan. Y otro, ofenden. Son 3 términos que en sí significa lo mismo. Significa que estamos haciendo que un pueblo de Dios peque, que un pueblo de Dios transgreda, que un pueblo de Dios ofenda, que un pueblo de Dios se escandalice, que un pueblo de Dios cometa falta. Cuidado, porque muchos millones de personas siguen este ejemplo de este tipo de iglesia.
tenga mucho cuidado, porque usted también es iglesia. Yo no sé si estás casado, si estás soltero, pero lo que yo sí te digo a ti, que si eres soltero, cuídate de no fornicar, que no seas piedra de tropiezo para tus hermanos. Y a esa iglesia que Balaam también impide, yo quiero llevarlos a que usted vea conmigo Santiago, capítulo 2, el libro de Santiago, capítulo 2. Sí, amados hermanos, a veces, muchas veces, impedimos cosas y nos estamos errando. Santiago 2, 10 y 11. Fíjese lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? Esa también es la iglesia que es legalista, que ellos son los que hacen las cosas recto, todo va recto, todo tiene que ir así, en este orden, de esta manera, y si no se hace así, entonces esa iglesia no está bien. No quieren que la iglesia permita que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere. Amados hermanos, donde una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, el orden lo pone Dios y no los hombres. Dios es el que dice en qué tiempo se termina un culto o una administración. Dios es el que pone límites. Y yo he visto personas que chequean el tiempo en una iglesia para decir, ya debió de terminar el pastor, ya debimos de vernos ir, ya es hora de acabar el culto. Cuidado, amados hermanos, no seamos nosotros también partícipes de esa iglesia. Y vamos a concluir. Vamos a concluir porque usted tiene que saber verdaderamente de qué se tiene que limpiar entonces, amados hermanos. Es bien importante tener en cuenta esto. ¿De qué nos vamos a limpiar? De hombres falsos y turbadores que llevan al pueblo, como los nicolaitas, a errar. El que fornica, la fornicación es un pecado. Póngalo como lo quiera poner. Así que tenemos que limpiarnos de ese tipo de iglesia. Y que las viandas son sacrificadas a ídolos. ¿Cuándo sabemos nosotros que son sacrificadas a ídolos? Cuando celebramos fiestas paganas, como los llamados bautizos, que bautizamos a niños de meses y hacemos una parranda y una tremenda comida y decimos que estamos haciéndolo para celebrar. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Tengamos también cuidado con aquella persona o aquel pueblo que en vez de bendecir a su hermano en el interior, en su interior, a mí me gustó el libro de Lucas, creo que no lo he tocado, a mí me gustó cómo el Señor los describe. El libro de Lucas capítulo 11, vamos a ver cómo el Señor lo describe. Fíjense en el versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Sí, son gente que usted los ve muy bien por fuera y usted dice, ay, son hermanos que verdaderamente llevan la palabra, creen en la palabra, pero por dentro están llenos de maldad y quieren el mal para el pueblo de Dios.
quieren que las cosas que se programan en el pueblo de Dios, que el proyecto que se programa en el pueblo de Dios, que las actividades que se programan en el pueblo de Dios no avancen, sino que caigan para decir, ¿vio? Yo se lo dije que eso no iba a resultar. Tenga cuidado, no sea usted de ese pueblo. De eso tenemos que limpiarnos. Limpiarnos de obedecer, de ser un siervo obediente. Porque Balaam, ¿por qué tenía Balaam que consultarle a Dios 2 veces? Si Dios ya te dijo una vez, no vayas con ellos y no maldigas al pueblo porque ese pueblo es bendecido. ¿Por qué tenía que ir de nuevo a preguntarle? Porque quería la platita que le habían traído los príncipes de Balaam. Muchas iglesias quieren el dinero y por el dinero hacen lo que otros le digan que hagan. Cuidado, porque desobedecen a Dios. Cuando se ofende, ¿sí? ¿Cuándo ofendemos? Ofendemos cuando pensamos que como iglesia, el ángel de la iglesia tiene que escuchar a nosotros y no a Dios. Y queremos poner las cosas como nosotros queremos y no como Dios le ordena al ángel que se haga dentro de una iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no, enviaré la espada de mi boca. Cuando yo me quedaba pensando, ¿cuál es la espada? La espada es un arma. Y de mi boca, amados hermanos, no se extrañe que lo que esté aconteciendo ahora, los miles de muertos, como decíamos, una persona decía, pero si toda la vida han muerto de SIDA, todos los miles de personas que han muerto de ese resfriado, de la influenza, ¿cuántos miles de personas han muerto de otras enfermedades, de cáncer? Y nosotros nos asombramos de que ahora de esta pandemia esté muriendo gente, pero si toda la vida ha muerto tanta cantidad de gente, sí, es cierto. Es cierto. Pero ¿quién no puede decir que Dios está limpiando la iglesia? Porque había mucho fornicario. Y Dios tiene que purificar su iglesia. Amado hermano, yo te invito a que te limpies. Yo no sé en qué condición tú te encuentras ahora. Yo espero en Dios que no haya adulterio en ti, que no haya fornicación, que no haya desobediencia, que no haya ofensa para tus hermanos, que cuides que tu corazón no se enferme deseando cosas malas para un familiar, para un amigo, para un esposo, para una persona a la que Dios está bendiciendo. Porque te puede pasar lo que le pasó al pueblo en Siquín por mezclarse con los moabitas. No te mezcles tú. Límpiate, iglesia, en esta tarde. Límpiate para que puedas recibir un nombre nuevo, porque eres la única persona que va a saber cómo vas a ser llamada cuando vas a la presencia del Señor. Y también puedes ser alimentado del maná que comieron nuestros ancestros allá en el desierto. De lo contrario, la espada de Dios caerá contra esa iglesia. Dios te bendiga y te guarde por siempre. Amén. Vamos a cerrar esta asamblea de esta tarde diciéndole gracias, hermano, por escucharnos. Hermano, invite a otros a escuchar esta palabra. Son enseñanzas, el Señor la ha dado por pausa porque, como usted ve, toma tiempo estudiarlas y buscar a profundidades. Vamos a dar la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Váyase con la paz del Señor y siempre procurando limpiarse. Límpiese todos los días, que la sangre de Cristo lo cubra y que el Espíritu Santo siempre esté con usted, amado hermano. Amén.